La Voz de América presenta. Siguen llegando cientos de migrantes a la capital estadounidense y las organizaciones que los reciben piden ayuda para atenderlos. Yo me quedé tirado, el compañero también. En Arizona, la patrulla fronteriza les salva la vida a 2 guatemaltecos que intentaban cruzar la frontera sin documentos. Además, choques entre pandillas deja una estela de muerte y destrucción en Haití. Y duro golpe a la economía colombiana. Se desploma el peso y se encarecen muchos productos. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Comenzamos las noticias aquí en la capital estadounidense, donde siguen llegando cientos de migrantes indocumentados desde Texas. Algunos tuvieron que pasar la noche en una terminal de autobuses. Esto después de que organizaciones que han estado dispuestas a acogerlos no dieran abasto. Jacopo Luzzi se encuentra en la principal terminal de transporte. Jacopo, ¿cuál es el panorama? Yasmín, aquí en Union Station llegan cada semana cientos de migrantes indocumentados procedentes de Texas, y recordamos que el gobernador republicano Greg Abbott está enviando a Washington estos indocumentados desde abril como forma de protesta contra la política migratoria del presidente Joe Biden. Sin embargo, los refugios en la capital están llenos y los voluntarios aquí tratan de atender primero a las mujeres y a los niños y comprar boletos a los migrantes para que puedan ir a otro lugar. Y claro, la situación es complicada, denuncian las organizaciones, y podría empeorar. El flujo de migrantes indocumentados que llegan de Texas en bus a la capital de Estados Unidos no para. De hecho, según las organizaciones que atienden a estas personas, el número de buses aumenta exponencialmente. Y frente a esta cantidad es siempre más difícil ayudar a los migrantes. Faltan los recursos, los lugares donde se puedan quedar, los voluntarios que los reciban porque están enfermos de COVID. Tanto que la estación de buses en Washington se ha convertido en un lugar donde los migrantes se quedan esperando, cansados, durante días enteros. La mayoría busca subirse a otro bus para irse a otras ciudades como Nueva York o Chicago. Definitivamente yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero trabajar. El último a llegar fue un grupo de venezolanos que cruzó el tapón del Darién hace meses, muchos con hijos pequeños, llegando este jueves a Washington. Muy agradecido por la gente acá de Washington, nos han brindado comida, hasta los empleados de McDonald's nos brindaron comida. Pero la incertidumbre se queda mientras las organizaciones humanitarias tratan de hacer lo que pueden. Pero dicen la situación es insostenible ahora. Creo que el problema ahorita es la falta de apoyo de los gobiernos locales y del gobierno federal para responder a las necesidades de la gente, porque no tenemos un lugar en Washington donde los podemos recibir, eso nos toca estar correteando, si no es en la estación de tren, en una iglesia que nos prestan del día. Mientras las autoridades de inmigración no han aún contestado a una solicitud de la VOA sobre esta situación, el gobierno de Estados Unidos mantiene fija su posición migratoria, que las personas viajen solamente si tienen una visa vigente. Por ahora no se sabe cuándo llegarán más buses con migrantes desde la frontera tejana, pero los activistas aquí en Washington se preparan al escenario peor porque aseguran que este flujo, Yasmín, no va a parar. Jacopo, manténnos informados. Y mientras esto sucede en México, a México llegaron los cuerpos de 8 migrantes que fallecieron el mes pasado en un tráiler en San Antonio, Texas. Se prevé al menos 2 vuelos adicionales para repatriar a 25 de los 26 mexicanos que fallecieron en la tragedia. La patrulla fronteriza rescató a 2 migrantes guatemaltecos que lograron comunicarse al 911. Tardaron 2 días en encontrar señal para poder llamar, como nos informa Paula Díaz. En busca de mi hijo. Agentes del equipo de búsqueda y rescate del sector Tucson coordinaron un operativo vía aérea para rescatar a 2 inmigrantes guatemaltecos que se encontraban en las montañas Babuquiari. Uno de ellos dijo que venía a reencontrarse con su hijo. Intenté cruzar el desierto para juntarme con él allá, pero no aguanté.
Llevaba 6 días caminando en el desierto, tenía sus pies llenos de ampollas, se le había acabado el agua y en 3 días solo había comido una manzana. Demasiado sol fuerte. Una noche mucho coyote. Ya no aguantamos. Yo me quedé tirado, el compañero también. Ya no. Solo quería ver a mi hijo. El operativo de rescate tardó 3 horas. La temperatura alcanzaba los 42 grados centígrados en el desierto. Los inmigrantes fueron atendidos por paramédicos que los hidrataron y les dieron comida. Gracias a Dios que pudieron llamar al 911. El chaval más joven se quedó con el señor mayor, ya que el señor dijo que ya no podía caminar hace 2 días. Pacheco fue trasladado a un hospital de Tucson y su compañero de viaje, Sebastián, fue llevado a una estación de la patrulla fronteriza para ser procesado por el título 42. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Una niña de 10 años residente de Ohio debió viajar a un estado vecino para practicarse un aborto en un caso que ha cobrado relevancia después de que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin el mes pasado al derecho constitucional al aborto. Gerson Fuentes fue acusado de violar en Ohio a una niña de 9 años, quien se vio obligada a viajar al estado vecino Indiana para abortar. Es un caso que ha acaparado titulares porque tuvo lugar durante un intenso debate que tiene en este momento Estados Unidos después de que la Corte Suprema anulara el mes pasado la sentencia del caso Roe versus Wade, que desde 1973 estableció el aborto como un derecho constitucional en Estados Unidos. Tiene un impacto político, va más allá del impacto que va a tener en la vida diaria de cada persona que trate de acceder a un aborto aquí en los Estados Unidos. Y es un tema que se va a ver en la boleta electoral. Un investigador de la policía testificó ante un tribunal en Ohio que Fuentes violó a la niña al menos 2 veces. El agente afirmó que la niña viajó a Indianápolis a fines de junio a practicarse un aborto porque a raíz del fallo del máximo tribunal en Ohio es un acto ilegal después de la 6ª semana de embarazo, cuando muchas mujeres desconocen que están embarazadas. Casos como un caso de violación de una menor dejan al descubierto el que los legisladores no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo y no están viendo por la salud de sus constituyentes. Están viendo simplemente por su propia ideología política. Ohio no incluye excepciones por violación o incesto. El caso generó reacciones de todo tipo, incluso de un congresista republicano que aseguró que el caso podría ser falso. El presidente Biden, quien el viernes pasado firmó una ley ejecutiva para proteger el acceso al aborto, también se pronunció. Imagínese ser esa niña de 10 años. ¿Alguien cree que la opinión mayoritaria es que eso no debería poder ser tratado? ¿O que en cualquier otro estado de la nación una niña de 10 años debería ser obligada a dar a luz al hijo de un violador? Según registros judiciales, Gerson Fuentes es indocumentado y está detenido con fianza de $2 millones. Tiene programada una audiencia preliminar a finales de este mes, mientras el caso alienta la polémica tanto dentro como fuera del país. En Haití, la violencia generada por protestas callejeras y enfrentamientos de grupos armados ha dejado al menos 90 personas fallecidas. José Pernalete dice que hay preocupación por parte de organizaciones sin fines de lucro pertenecientes a la diáspora haitiana en Miami. Las calles de Haití son evidencia continua de lamentables hechos de violencia que se extienden durante días. De acuerdo a la organización Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, unas 89 personas han fallecido tras los enfrentamientos de grupos armados en la capital, Puerto Príncipe. Algunas personas fueron quemadas vivas. Nuestra situación es realmente crítica porque estamos enfrentando la miseria, el hambre y nuestros hijos ya no pueden ir a la escuela. El gobierno es un inútil, exigimos su salida, tiene que irse. En Miami reside una importante representación de migrantes de esta comunidad. La organización Family Action Network Movement afirma que los haitianos en el sur de Florida están preocupados por lo que ocurre en su tierra natal. Muchísimas personas tienen familia en el norte, en el noroeste de Haití, otros también tienen familia en la región metropolitana de Puerto Príncipe, que ahora controlada en muchos lugares por grupos armados. Desde esta ONG lamentan el clima de tensión que padece la población haitiana. El conflicto se pronuncia con mucha más fuerza tras la falta de combustible. Es una hora sumamente difícil por la gente que está sufriendo en esta situación y creemos que esa violencia muchas veces es una violencia muy estructural
pero es una violencia provocada por factores internos y externos. José Pernalete, Voz de América, Miami. América Latina tiene oportunidades en medio del... América Latina tiene oportunidades en medio de la crisis inflacionaria global. Esto le dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en entrevista exclusiva a La Voz de América. Los estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania, la crisis inflacionaria global y la tendencia de relocalización de empresas en alza. ¿Cuál puede ser la salvación o cuál puede ser un gran alivio? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que es la cesta de alimentos para el mundo, que tiene un gran potencial en alimentos y en temas energéticos. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo considera que todos esos factores representan una oportunidad generacional para recibir inversión privada en la región, incluso ante la caída del precio de las monedas locales. Con el dólar tan fuerte, les va a ser más factible económicamente invertir en uno de los países de Latinoamérica y del Caribe, por lo cual si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros le financiamos la mudada. Argentina, Chile y Colombia son los países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de año. En Argentina, la crisis económica no da tregua. Porque no se aguanta más, los sueldos no alcanzan, la jubilación no llega ni siquiera a cubrir los remedios. Mientras tanto, en Estados Unidos evitar una recesión es cada vez más desafiante, según el Fondo Monetario Internacional. Pero ante el panorama sombrío, el BID se muestra optimista y alienta a los gobiernos. Yo creo que los países que más van a beneficiar de esta oportunidad única son los que activamente estén tomando políticas de incentivos a esas inversiones. Las políticas que desincentiven las inversiones son los países que se van a ver más afectados o los países que no van a poder aprovecharlo. Jorge Agobián, Voz de América. En Colombia, el peso se ha devaluado de manera sustancial durante las últimas semanas, lo cual ha generado un fuerte golpe al presupuesto familiar por el aumento de los precios de los alimentos y otros bienes esenciales. Yair Díaz nos amplía. El alza histórica del dólar en Colombia genera expectativa. Analistas coinciden en que la incertidumbre por la recesión global y la alta inflación impactan el peso colombiano, que ha caído en casi 13% durante el último año. Hemos perdido poder adquisitivo ante el mundo y nos hemos empobrecido tremendamente por la devaluación. Esta devaluación tiene a varios sectores en alerta. Uno de ellos es el turismo, que ya enfrenta cancelaciones de viajes dentro y fuera de Colombia, lo que ha encarecido los servicios en un 10%. Lo que implica un gran reto para nuestro sector y para el país para seguir en la senda de la reactivación. Para el economista Andrés Moreno, esta alza beneficia en cierta manera a los exportadores colombianos que reciben su pago en dólares. Los exportadores, por ejemplo, están vendiendo con un dólar en máximos. Las personas que reciben remesas están recibiendo una gran cantidad de dinero. Marta del Pilar Martínez, representante de los cambiadores de divisas, señala que el alza del dólar es peligroso para este sector. Atender la demanda que se puede generar por alguna intención del consumidor de comprar mayor divisa. Productos de la canasta familiar han incrementado sus precios en un 10% por el alza de la divisa. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver, Nueva York se prepara para un eventual ataque nuclear y las reacciones no se hacen esperar. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, la ciudad de Nueva York divulgó un video con recomendaciones ante un eventual ataque nuclear. Ángela González está en vivo desde la Gran Manzana. Ángela, ¿qué reacciones se han generado tras la publicación de este video? Yasmín, las reacciones han sido bastante controversiales. Por un lado, los neoyorquinos se sienten atemorizados y por otro lado, pues dan el apoyo a este video. Y justamente el alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo que el video comenzó a realizarse al inicio de la invasión rusa a Ucrania y que esto hace parte de cualquier otra preparación ante desastres naturales o ataques terroristas. Un video de 90 segundos publicado por la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York recomienda refugiarse en un edificio rápidamente, no quedarse adentro de un auto, cerrar puertas y alejarse de las ventanas, cambiarse de ropa y limpiarse de inmediato para mantener el polvo radioactivo fuera del contacto con la piel. Esto ante un ataque nuclear. No creo que es alarmista, yo creo en que es mejor prevenir que lamentar. Me quito el sombrero ante la Oficina de Manejo de Emergencias. Esto se hizo justo después de los ataques a Ucrania y ellos dieron un paso muy proactivo para estar preparados. Aunque no hay una amenaza creíble en contra de la ciudad, según el alcalde, la información surge justo cuando Rusia mantiene en alerta máxima sus fuerzas de armas nucleares, desatando temores de que sus misiles alcancen las costas estadounidenses. Por su parte, la Casa Blanca dijo no estar involucrada con la publicación de este video, pero los neoyorquinos no desestiman la posibilidad de una tercera guerra mundial. Si ocurre un ataque nuclear, no creo que estemos preparados para eso, a menos que tengamos búnkers debajo de la ciudad que desconozco. Seguro que eso será para personas más privilegiadas como el alcalde. Otras de las recomendaciones son permanecer adentro, ojalá en el centro de un edificio o en un sótano, y mantenerse informado y en contacto con las autoridades. Yasmín, y el alcalde Eric Adams también dijo y enfatizó que este tipo de recomendaciones son inteligentes y se hacen en anticipo a cualquier otro desastre. Igualmente, le dio su apoyo total a esta publicación y al departamento, a la Oficina del Manejo de Desastres de la ciudad. Ángela, gracias. Entre tanto, un ataque con misiles lanzado desde un submarino ruso dejó muerte y destrucción en la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Se reportan al menos 20 muertos, entre ellos varios niños y casi un centenar de heridos. El presidente de Ucrania calificó el ataque como un acto abiertamente terrorista contra la población civil en un área residencial donde no hay objetivos militares. En más noticias, el Consejo de Seguridad escuchó el último reporte del proceso de paz en Colombia durante la presidencia de Iván Duque. El representante especial del secretario general se refirió a posibles actos de corrupción. Implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lucha contra el narcotráfico y los retos para mantener las garantías de seguridad establecidas en el proceso de paz en Colombia fueron temas centrales de la presentación al Consejo de Seguridad por el padre Francisco de Rú, así como Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general, quien en respuesta a La Voz de América se refirió a la preocupación manifestada en su discurso frente a recientes reportes periodísticos de malversación de fondos destinados para
para la Paz. La investigación es importante para dar claridad, certeza, y si sí hubiera actos de corrupción, pues que se sancionen a los responsables y se tomen las medidas necesarias, particularmente, como le decía, estos recursos que son para las áreas más afectadas por el conflicto históricamente, ¿no? La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez negó la existencia de malversación e hizo un llamado. Invitar a cualquier persona que conozca hechos ciertos o tenga pruebas que las suministre a la mayor brevedad, porque somos los más interesados en que cualquier persona, miembro de cualquier institución pública o cualquier particular que haya contribuido al desvío de recursos para la paz, vaya a la cárcel. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, pidió acabar la guerra contra el narcotráfico. El narcotráfico se metió en la guerra de Colombia. Y entrar a Colombia en una guerra contra el narcotráfico es acrecentar la guerra colombiana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Usted no se mueva porque al volver, la ONU destaca los esfuerzos de Ecuador en la lucha contra el tráfico de drogas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Hay preocupación en Ecuador después de que un informe de Naciones Unidas situó a ese país como el tercero en el mundo con más incautación de cocaína durante el 2020. Néstor Aguilera nos trae el reporte. Tras 18 días de intensas protestas, los ecuatorianos ahora tienen nuevas preocupaciones. Una de las principales está relacionada con un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que por primera vez sitúa al país andino como el tercero en el mundo con más incautaciones durante 2020, detrás de Colombia y Estados Unidos. El Ecuador dejó de ser un país de tránsito y es un país considerado ya de exportación y un país en donde el lavado de activos se va haciendo presente. El informe indica además que Guayaquil es uno de los más importantes puntos de partida de cocaína vía marítima desde el Pacífico en Sudamérica, lo que no sorprende al exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, quien ha alertado desde hace 3 años que el Ecuador se transformó en un santuario del crimen organizado transnacional. El oficial retirado explicó que la principal ruta por donde circula la droga en el país es la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia. Por esa ruta sale el 74% de toda la producción de cocaína de Colombia. ¿Cuánto ingresa por territorio ecuatoriano? 700 toneladas, que corresponden al 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. Pazmiño advirtió sobre nuevas amenazas derivadas de la falta de controles suficientes y la desatención de gobiernos a las alertas dadas en los últimos años. El crimen organizado transnacional, señores, tiene muchos más recursos y al momento ha penetrado las 4 estructuras que son más sensibles del Estado ecuatoriano: la estructura gubernamental, la estructura
de seguridad, la estructura de los operadores de justicia y, por último, la estructura de la sociedad ecuatoriana. El informe también determina que el Ecuador es uno de los más importantes países de salida de droga que se transporta a África y Asia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hacemos una breve pausa y usted no se mueva porque volvemos con más noticias en El Mundo al Día. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Web3 es el nombre de lo que podría ser la próxima revolución tecnológica. Diva Lizeth Cash nos cuenta cómo esta tecnología, originalmente creada para la moneda digital, podría originar una Internet libre de las gigantes tecnológicas. Cuando Maricris Bonzo tuvo problemas para encontrar mujeres interesadas en Web3, comenzó su propio grupo, Mujeres en Web3. Web3 es la próxima revolución de Internet. Cada plataforma, organización y economía digital se está descentralizando. Web3 promete una Internet descentralizada con la libertad de controlar o vender los propios datos y ser parte de comunidades sin gigantes de las redes sociales. Tecnólogas, mujeres empresarias y personas no binarias aseguran que ofrece un nuevo comienzo en la industria tecnológica dominada por hombres. Hay muchas oportunidades en torno a las finanzas, los negocios, la comunidad y las redes que simplemente se están pasando por alto. Meta Angels es una comunidad que compra fichas no fungibles, obras de arte digital conocidas por sus siglas en inglés NFT. Cada vez que se vende una membresía, un porcentaje va para el artista y la compañía. No es por el dinero, es asegurarnos de que nuestras puertas estén abiertas. También las mujeres negras son promovidas como ingenieras en Black Women Blockchain Council, demostrando que si bien el potencial de Web3 aún está por verse, las mujeres se están uniendo ahora para ver cómo pueden ser parte de él. La capacidad de crear transparencia y por lo tanto responsabilidad, realmente lo vi como un medio para ayudar a mi comunidad a obtener libertad financiera. Diva Lizeth Cash, Voz de América. Y nos despedimos con este asombroso rescate de una bebé elefante y su madre en un parque de Tailandia. La pequeña de 1 año cayó en un tubo de drenaje de 2 metros de profundidad y al intentar auxiliarla, su madre también cayó. Los rescatistas trabajaron durante 3 horas y usaron una grúa para sacar a los animales de la zanja. Debido al impacto, la mamá elefante sufrió un desmayo, pero se levantó cuando la cría se le acercó. Ambas fueron liberadas en un bosque donde habitan. Qué bueno que ellas también las dos. Con esta historia nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.